Y el primer encuentro de las Magdalenas en el Bondi fue un encuentro cerrado de las Magdalenas, digamos, que venían a hacer su experiencia ahí, pero también a conectarse con el espacio. Un grupo de nosotras nos organizamos para estar al mediodía, para abrir el espacio, para cerrarlo y para estar bueno, con lo que era la comida y compartir un poco, ¿no? Las experiencias ahí, conocernos, había gente de todo el país. Bueno, la verdad es que nos movilizó un montón y a las que estábamos ahí ese día es como que, bueno, teníamos esta sensación de qué lindo esto, ¿no? Y qué lindo sería traer esto acá, porque el Bondi, como bien dice Cami, siempre desde sus inicios creo que tuvo como un poco de todo, como una mirada muy diversa, como muchas cosas muy especiales, pero esto que tiene que ver con vivenciar cuestiones que tengan que ver con el feminismo no estaba tan presente, o por lo menos no lo sentíamos tan presentes algunas de las compas, entonces era necesario algo más. Y ahí es que se pensó este segundo encuentro, estamos viendo fotos de los dos, me parece, del primero y de este segundo, que fue unos meses después, fue a fines de octubre. Eh, y ahí, bueno, ya sí participamos algunas bondileras, vecinas de Maswich, que no eran bondileras habituales. Fue una experiencia increíble. Primero, nada, pensar en lo que era el Teatro Foro, que uno por ahí lo conocía o tenía una idea, pero vivenciarlo fue totalmente distinto, conmovedor, emocionante. En los laboratorios Magdalena, donde exploramos las opresiones que vivenciamos las mujeres, generamos estrategias para justamente luchar contra ellas y ver alternativas de cómo romperlas. Pero en cada laboratorio se decide, quienes participamos del laboratorio, si en ese momento queremos abrirlo como una instancia pública y política o si queremos hacerlo como galería de arte o si eso que surgió lo vamos a llevar a la instancia pública y política posteriormente. Entonces, no había un público ya preparado, sino que ese cierre se consensuó colectivamente ese domingo por la tarde. Y entonces, claro. ¿Y qué fue eso? Fue empezar a mandar mensajes para todos lados y decir, bueno, a ver, las que estábamos ahí, que no éramos tampoco tantas personas como para decir, bueno, a ver qué tanta convocatoria tenemos. La verdad es que vino gente, no, obviamente fue en estas circunstancias, así que no eran muchísimos, pero había 3 o 4 hileras de sillas así, y bueno, y participaron, se coparon, fueron bastante activas las personas del público, y surgieron unas cosas increíbles. La verdad que fue increíble, desde una persona muy mayor que decía cosas muy bellas, o sea, con una postura que, nada, contando su experiencia, ¿no? De que ella había querido ser médica y no había podido, y cómo la sociedad la había condicionado para eso, y bueno, nada, se dieron ahí unas discusiones muy intensas y muy interesantes, y a partir de ahí es como que quedó clarísimo, quedó instaladísimo en el espacio que había una necesidad de esto, que esto venía a nutrir muchísimo más al Bondi y al pueblo. Y paralelo a esto, entonces, el Bondi estaba atravesando también, sumado a esto, sus propios procesos y momentos. Entonces, vamos adentrándonos en el tiempo, vamos llegando a finales del 2018, ¿y qué estaba pasando en el Bondi finales de 2018 en relación al género y al feminismo, al machismo y al sexismo? Ta, ¿nos querés contar un poquito qué iba pasando en ese entonces? Buenas, ¿cómo va? Eso, más o menos lo que decía Caro y Cami y Silvi. Empezaban a pasar cosas afuera que nos empezaban a mover medio la estantería y ahí empezamos a sentirnos atravesados, que es lo que contaba Silvi, bien materializado en ese momento, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que no era solo lo que pasaba afuera. Adentro también teníamos un montón de cosas que estaban recontra naturalizadas, que las tomábamos como esto, ¿no? Chistes, pavadas, pero eran cosas que pasaban realmente, así que ahí le empezamos a poner el ojo y a sentir eso, bueno, esto es un machismo, esto es un sexismo, y de ahí, de las que estábamos metidas ahí en el Bondi, dijimos, bueno,
¿qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Cómo hacemos acá? Y ahí fue que convocamos a Mer, que es de Marabunta, y a Caro, que ahí nos acompañó en las primeras etapas, que llegamos a tener las asambleas de género. Aparte de las asambleas que empezó a decir Caro, que teníamos siempre, empezamos a tener una vez al mes, el tercer lunes de cada mes, las asambleas de género, que eso estuvo buenísimo, lo hablábamos el otro día, porque Mer acompañó durante un tiempo y después Mer soltó ahí y se quedó Caro y Cami llevando la batuta, y estuvo muy bueno porque Caro traía todo esto de las Magdalenas, ¿no? El teatro de las oprimidas, y lo tenía como, ya venían dado eso, era la práctica en sí, y Cami que tenía toda la pertenencia del lugar, y a nosotros nos daba esa confianza también, ¿no? Que estábamos haciendo como desde el amor lo que podíamos, en un camino de ida, que sabíamos que iba a tocar un montón de cosas que eran impensables para cuando lo empezamos a hacer, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto de las asambleas de género, antes de la asamblea, como se reunían y hablábamos a ver cómo estaba el bondi, cómo estaba el grupo, y qué era lo que estaba atravesando, ¿no? Esas cosas medias latentes que hay ahí que no decimos, emergentes que están ahí boyando, y la mejor manera creo que fueron las dinámicas, que eso fue lo que trajo Magdalenas para nosotros, que creo que fue facilitar ese proceso, que sea mucho más ameno, eso es algo como que sea menos doloroso, porque vernos en esos espacios de esa manera, concientizando, esto es un machismo, estoy permitiendo, estoy haciendo o no estoy haciendo, vernos así, sin tener ese apoyo que tuvimos en ese momento, yo creo que el proceso hubiese sido más doloroso para todos, entonces la verdad fue una re mano para facilitarlo, desenmarañar todo eso que venía ahí medio raro, y estuvo bueno porque trajo algo que nosotros en ese momento no teníamos tanto en el bondi, veníamos más de la palabra, y era poner el cuerpo y el sentir. A ver, ¿qué nos pasa con esto que pasa? Se movió la estantería, ¿no? Medio para todos lados, y ahí ya después fuimos encaminando, voy un poquito más, ¿vale? Me para, si no. Y ahí empezamos a decir, bueno, a ver, más allá de esto, que tenemos las asambleas de género, bueno, ¿qué hacemos? Una comisión. Así que armamos una comisión en el bondi, siempre ahí va un poquito más. Y de ahí decidimos, bueno, esto no es algo que nos pasa solo acá en la comisión de género o en las asambleas de género, esto pasa en todo el espacio. Así que nos empezamos como a meter y a atravesar todos los recovecos y espacios que los que contaba Cami al principio, que son un montón, de todo. Pienso en lo que decís de las asambleas de género, y pienso en cómo, es verdad, desde el Teatro de las Oprimidas se generaba la herramienta, ¿no? El cómo abordarlo. Pero me parece fundamental de nombrar que para cada asamblea de género, ya sea en la instancia que estábamos con Mercedes de Marabunta, compañera que le mandamos un enorme abrazo, cuando lo hacíamos también ya con Cami, como vos decís, que tenía todo ese saber y toda esa legitimización de pertenencia en el espacio, también es importante que nos seguíamos juntando un grupo de compañeras del bondi para pensar, identificar, bueno, qué queríamos trabajar en la asamblea de género, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la agenda? El qué y el para qué. Que eso lo seguimos sosteniendo de manera colectiva. Después sí, la dinámica, la forma, el cómo, terminábamos de verlo ya desde una cuestión de dinámica o de metodología. Para mí eso creo que fue fundamental, porque entonces lo que se trabajaba en la asamblea de género era totalmente genuino y respondía a necesidades concretas de quienes estábamos en el espacio. Y entonces no había manera que no te atravesara. A muchos en su momento habrá incomodado, por supuesto, generado más preguntas que respuestas, pero ahí creo que fue fundamental esto de que las mismas compañeras del bondi eran quienes generaban y sostenían esa planificación, esa mirada, ¿no? Y bueno, como vos decías, lo de la comisión de género que se fue gestando, que creo que es una de las tantas acciones concretas, ¿no?, que se pueden pensar a partir de atravesar como espacio la asamblea de género. No sé, Cami, vos que estábamos ahí en la comisión de género, ¿qué pensás? Sí, sin duda, como el bondi es un espacio donde hay que estar siempre bajando a tierra todas esas ideas que se hablan en las asambleas de los lunes y todo,
es muy necesario bajarlas y ir a la práctica, ir a la acción, porque tiene un nivel de movimiento. Yo siempre digo que ese lugar es como una locomotora que tiene vida propia, donde suceden un montón de cosas todo el tiempo, y entonces es muy necesario organizarnos, esto que mencionaba Tania, ¿no? Dividirnos en comisiones según los gustos y pareceres de cada uno, como cada uno está en la comisión que más lo mueve. Y la comisión de género no existía, pero en este transitar, donde obviamente también estábamos muy atravesados con la realidad, con esta famosa quinta ola feminista y todo, y la pregunta era, bueno, ¿cómo afrontamos esto sin que sea una superficialidad total, ¿no? De que como organización y como centro cultural, que no sea, bueno, pongamos una fotito. No, bueno, vamos a llevarlo y vamos a llevar el trabajo a casa, y realmente fue como muy movilizante para compañeras y compañeros también, sobre todo creo que para compañeros que fue difícil, pero valoro de ahí, quería sumar como el compromiso de las personas que participamos ahí, nos comprometimos muchísimo, y en sí salieron un montón de estas acciones concretas. Una de ellas, como decíamos, fue la de crear la comisión de género, donde podíamos hacer un seguimiento constante de todas las cosas que iban surgiendo, de las necesidades, y que no se daban solamente en esas asambleas el tercer lunes de cada mes, sino que las cosas pasaban y había que ir como atendiéndolas. Dentro de esta comisión estaba conformada por compañeras activas de las asambleas, y bueno, una de las acciones más importantes que tuvo esa comisión, más allá de que su rol fundamental era el de fomentar la prevención de situaciones de violencia, y también como el abordaje y la atención primaria, ¿no? Como ese lugar a donde si pasaba algo ya todos sabíamos con quién nos teníamos que contactar, a quién teníamos que hablar, como cortar el famoso radiopasillo, y poder resolver desde la sensibilidad y desde el conocimiento, porque dentro de esa comisión había personas como Caro, como Ta, que podían, como desde su profesión y desde su deseo más profundo de ayudar y de estar, poder como ser esa primer contención, ese primer abrazo, esa primera escucha, y desde ahí empezar como bueno, poner la cabeza y decir, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se charla? Entonces, en búsqueda de todo eso también se fue gestando lo que fue el protocolo. Y poder bajar concretamente a un papel, a unos cuantos papeles, este protocolo de prevención y de intervención en situaciones de violencia de género, donde se iban especificando los roles, las acciones, cómo el procedimiento, el alcance, porque estamos hablando de un centro cultural que quizás un fin de semana en un evento podía llegar a recibir a 300 personas o 400 personas en su máximo esplendor. Es un espacio que tiene mucha capacidad, mucha convocatoria, y que es referente en zona norte. Entonces, de repente tenías a un montón de personas y bueno, y se daban un montón de situaciones, más allá de las internas, dentro de lo que era la grupalidad que habitaba constantemente el espacio. Entonces nos era muy necesario empezar a que las personas que estábamos ahí activas tengamos en claro cómo empezar a resolver. Y también para empezar a gestar lo que era esta mirada y este posicionamiento político. Entonces, de alguna forma, teniendo nuestro propio manifiesto y teniendo este protocolo, cualquier persona que se sumase a ese espacio o que quisiese hacer una actividad
o que venga a un evento, o que pasó a tomar mates por ahí, ya tenía en claro cuál era nuestra mirada y cuáles eran las acciones que tomábamos al respecto. Entonces, quizás en un momento nos pasaba que de repente se programaba un evento y tenías una situación como un músico que había sido violento y que había tenido situaciones de violencia y no sabíamos qué hacer, a decir como, bueno, quizás ya teniendo este posicionamiento ni siquiera pedían fecha, ¿no? Porque ya estaba claro ya estaba claro para la comunidad como qué postura teníamos. Entonces, la acción del protocolo fue súper importante también para que las personas que estaban habitando dentro de todas las comisiones y de todos los submundos que se crean, que estábamos en una sintonía y que veníamos trabajando en eso y que ya no más, ¿no? Como una cosa de, bueno, esto fue así hasta acá y ahora todos acordamos que nos vamos a llevar por este protocolo. Así que esa fue una de las acciones que nos llevó un montón de tiempo, pero que la pudimos lograr, que iba a ir de la mano de un taller de educación sexual integral para todas las personas que estamos activas en el Bondi, para los comunicadores y todo, que obviamente por la situación de este año tan atípico quedó truncado, pero bueno, parte de la labor de esa comisión también era generar este calendario feminista con las fechas y con las necesidades, con estos talleres, con pensar y empezar a concientizar y a llevar esa mirada a la comunidad. Es por eso que cuando nos empezamos a sentir fortalecidos adentro y fortalecidas en este espacio de asamblea que veníamos trabajando casi un año entero, otras de las acciones concretas que empezamos a realizar eran los eventos. Eventos, en su principio, el primero fue para recaudar fondos para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en La Plata. Entonces, creamos este formato de eventos donde todas las artistas eran todas artistas mujeres o disidencias que venían trabajando de alguna forma con todo esto y era como el lugar que nos convocaba y nos reunía a mostrar ese trabajo personal que venía haciendo cada una y expresarlo ahí, con la particularidad increíble que se daba, que también algunas de las dinámicas que trajo la Red Magdalenas y el Teatro de las Oprimidas eran dinámicas que se daban en el momento con un montón de personas donde el espectador se ponía de pie y bueno, trabajemos, hablemos, reflexionemos. Nosotras como grupo nos íbamos animando a ponernos también en el frente y hacer nuestras propias intervenciones. Y además, bueno, esto que hablamos del público activo y de todo, siempre también en el encuadre de mucha ayuda y mucha participación de compañeros y compañeras del espacio, que como les contábamos, siempre es todo voluntario, que iban y bancaban y hacían la técnica y nada, la verdad es que ahí siempre se vive como con un espíritu muy familiar, ¿no? Entonces esto era un deseo que teníamos como organización de sacarlo adelante y siempre salió muy hermoso y las energías que se movían ahí eran muy particulares. A raíz de eso y a raíz de empezar a ver como toda esa convocatoria que había y toda esa necesidad que había en la comunidad, empezamos a fomentar y a decir, bueno, sumémonos en intervenciones y públicas, ¿no? Que se iban dando, como por ejemplo una que ahí se veía en las fotos, fue la intervención de la propuesta de las tesis, una agrupación chilena
que fue la de Un violador en tu camino, donde salíamos a las calles y nada, puntualmente nos fuimos enfrente de la iglesia, enfrente de la comisaría, y después cortamos la calle para cantar, para visibilizar y para como repudiar todo este abuso machista y patriarcal que nos juzga una y otra vez todos los días y nos sigue oprimiendo, ¿no? Y ahí, nada, cada vez se podía sentir más que las vecinas acá estábamos diciendo que no y que estábamos juntas y que lo que queríamos era tener red. Fundamentalmente eso. Estas intervenciones se iban dando con otras redes que ya estaban formadas, donde hoy en día somos una sola, y estamos ahí, conectadas. Pasó tal cosa, bueno, filmemos una canción, hagamos un video, ¿qué hacemos? ¿Cómo creamos? ¿Cómo se crea algo en pandemia? Bueno, una foto, lo que sea, como movámonos, estemos comunicadas. Algo importantísimo, una de las acciones concretas más importantes que se está llevando hoy en día son los acompañamientos a familias, con compañeras que ponen el cuerpo, que están ahí. ¿Qué necesitas? ¿Cómo? Bueno, vamos, hacemos, pum, pum, que es tan importante para un montón de mujeres que están desorientadas en esos momentos, y tener un sostén de esa forma es increíble. Entonces, desde ahí, siempre con compromiso y con mucho amor y mucha garra, como que estamos, ¿no? Y nada, y seguimos y seguiremos, porque hay respuesta y hay necesidad, sobre todo. Sí, totalmente, totalmente. Hablabas de los acompañamientos hoy en día y estos acompañamientos que hacemos desde la Comisión de Género es fruto y es consecuencia de todo este proceso que estamos enunciando ahora. Si no, sería impensable, sin haber atravesado este camino, sin esta convicción y la necesidad y la urgencia, además, porque somos muy conscientes, nos urge cambiar esta realidad, ¿no? Nos urge cambiar este sistema patriarcal que nos oprime a mujeres y disidencias. Y en esta urgencia y en el poder generar acciones concretas, como vos bien decías, Cami, me parece también fundamental esto de corrernos de un rol pasivo para ocupar el centro de la escena en un rol activo, y en todo esto que proponemos, la coherencia entre la palabra y la acción y el hacer, ¿no? Como bien decías, lo de en los eventos, quienes venían a ver los eventos, las intervenciones artísticas, bueno, había un momento de reflexión acorde a la agenda feminista que marcábamos, si era el 25 de noviembre o el 8 de marzo o lo que fuera, para justamente poder incluso darnos el espacio de escuchar estas voces y poder colectivamente en el hacer encontrarnos y buscar estas estrategias. Y buscando estrategias también surgió la necesidad, como compañeras en el Bondi, de poder encontrarnos también nosotras con nuestras especificidades y nuestras diversidades. Y así fue llegando fin del 2019 y creímos que era el momento para poder empezar a generar un espacio, un encuentro con esta metodología, el Laboratorio Magdalena, para fortalecernos nosotras como mujeres, compañeras del Bondi, y también para mujeres de la comunidad que quizás no estaban participando activamente, como siempre el Bondi abre sus puertas. Vicky, ¿nos querés contar un poco acerca del Laboratorio Magdalena que se dio en enero de este año? Parece tan lejano. Pero bueno, fue hace poco, no fue hace tanto. Y llegó el Laboratorio Magdalena con la participación de muchas de las compañeras que sostienen el espacio y que habíamos atravesado las asambleas de género, dando la bienvenida a otras compañeras también. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy una de las compañeras que es justamente vecina de la comunidad de acá del Bondi de Maschwitz, y nada, me tocó sumarme a una propuesta que me parecía completamente interesante, que muy bien como
estaba esto del laboratorio y como la idea de no saber qué era, había participado de los eventos, de hecho, al ser vecina, me empecé a participar de los eventos que se fueron armando en el colectivo, toda una novedad, ¿no? Esto de que si bien el Bondi es un lugar que, nada, que va habitando, que por ahí vas a un evento, vas a un taller, nada, que de pronto se empiezan a armar eventos feministas, entonces a partir de ahí una que, nada, que es militante, que es activista, que tiene ganas, ¿no? Que participa de todas las movidas que venimos armando, nada, poder sumarse, era también como, bueno, esto, la novedad, y pensarse con otras, ¿no? A mí, particularmente con el laboratorio, lo que me pasó, justamente es como el iniciar un camino que muchas veces parece que uno está en soledad, ¿no? Que, bueno, esto, vas a una marcha, vas a una movilización, qué sé yo, te sumás con la foto, hay toda una experiencia que una va teniendo a niveles individuales, pero después con el laboratorio un poco lo que me fue pasando, lo que me pasó en el laboratorio es, además de encontrarme con compañeras, y lo bueno que en ese momento nos podíamos abrazar todavía, nos podíamos abrazar y dar besos, eso era hermoso, nada, también vivenciar cosas, no sé, cosas, ¿no? Esto había me acuerdo, un momento en el laboratorio que era mujeres ancestrales, ¿no? Y una, bueno, mientras lo va vivenciando y va haciendo la experiencia con otras, y bueno, y va creando ciertas cosas, también lo va vivenciando en el cuerpo. Realmente te pones en situación y te imaginás, ¿no? Que en tu sangre hay todo un recorrido de otras mujeres que, bueno, ¿no? De nuestra historia como mujeres, como disidencias. Así que bueno, un poco eso, sumarse desde el hacer. A mí particularmente es algo que me genera mucha satisfacción, ¿no? Conocer gente desde el hacer. Y un poco el laboratorio siento que nos dio esa perspectiva. También conocer qué es lo que se venía haciendo con el trabajo de la Comisión de Géneros, eso me pareció, bueno, sumamente importante. Y a partir de ahí, ir sumándome, participando, ¿no? Iniciando también el recorrido de poder pensarme dentro del lugar donde vivo, de mi comunidad, ¿no? Eso me parece una de las cosas más importantes y más interesantes también que rescato de la experiencia del laboratorio. También el encontrarse, y creo que ya lo dije, pero el encontrarse desde el hacer también, ¿no? Te encontrás desde otro lado con las compañeras que, nada, que por lo que una veía ahí de pasada, pero bueno, te ibas encontrando ahí, también lo que se genera en torno a todas nosotras, a todos nosotros, ¿no? Que se generaba esta cosa de, bueno, el ambiente que podemos generar nosotras desde la sororidad, desde el no sentirse juzgada, desde los espacios de charla, no sé, el almuerzo porque aparte el laboratorio era como, teníamos un ritmo y una dinámica que tenías que laburar un montón, pero nada, te da muchas ganas de transitarlo, de seguirlo haciendo. Eso, poner el cuerpo, vivenciarlo y de reflexionar sobre eso, porque no es un proceso también, es un proceso de mucha conciencia, de mucha reflexión histórica, de mucha reflexión del momento actual, ¿no? Nada, a veces parece que hemos avanzado en un montón de cosas, y hemos avanzado en un montón de cosas, pero nos toca a nosotros tener que luchar con un montón de otras cosas más en nuestra cotidianidad. Así que eso también se puso sobre la mesa, ¿no? Era creación y era reflexión. Así que bueno, a partir de eso, a mí me dio la pauta de tener ganas también de querer organizarme, de querer mezclarme, de querer estar, de querer participar y de querer pensar y pensarnos como movimiento dentro de nuestra comunidad. Sí, y bueno, de hecho, hoy por hoy estás participando activamente en las ollas populares que tenemos en el Bondi 2 veces por semana. Así que Sí. esa participación está activa y comprometida, y creo que el Bondi, más allá del momento que nos toca vivir,
aún así, a pesar de la pandemia, puede seguir estando presente en el contexto difícil que nos toca vivir, pero sigue estando presente y activo, ¿no? Como organización. Y eso hay que nombrarlo porque es fundamental, es muy importante. Así como, sí, alguien quería decir algo. Sí, no, pensaba, ¿no? En todas las cosas, cuando empezamos a hablar, decía, bueno, uno piensa este antes y este después, y pensás como que la pandemia anuló un montón de cosas, o sea, como esta situación de cuarentena anuló un montón de actividades y de cosas, y digo, la verdad que el Bondi sigue activo en todas partes, por esto de las viandas, por supuesto, por el acompañamiento a las mujeres, porque la asamblea sigue hiperactiva, porque el bachi se sigue dando a distancia, pero se sigue dando y sosteniendo semana a semana, 3 veces por semana, porque la radio sigue hiperactiva y en movimiento y movilizada por un montón de cosas, y muchas de esas cosas tienen que ver con este movimiento de alguna manera, con todas estas compañeras que de alguna manera le dieron como otro aire, como un poco de oxígeno. Así que bueno, nada, por mi parte como integrante de la radio, súper agradecida a eso. Y sí, el Bondi sigue hiperactivo a pesar de la cuarentena. Sigue activo y con perspectiva de género, ¿no? Con un posicionamiento feminista que llegó para quedarse. Y en ese posicionamiento también fortaleciendo articulaciones con otras organizaciones, con otras redes, y con una de ellas, con la Red Magdalena Internacional. Y la habíamos invitado a Fer hoy para que nos comparta un poco desde su mirada qué significó para Magdalenas que venimos transitando el camino de la red desde hace mucho tiempo, seguir multiplicando y socializando esta herramienta transformadora, ¿no? Hola, gracias por invitarme, Magdalenas Bondileras, seguimos cruzándonos y tejiendo. A mí me marcó mucho en lo personal y en mi vida de activista y militante la primera vez que nos prestaron el espacio para este laboratorio, porque la pregunta interna que nos surgió en esa exploración interna era nada menos que qué espacio ocupamos las mujeres y cómo lo ocupamos. Y fue algo que me atravesó completamente, y desde entonces también me esfuerzo en el acuerpar, en desplazarme, en estar en los espacios, incluso te diría más de la postura corporal. Eso me pasó a mí en mi militancia y como pura praxis y como Magdalena, de que no tiene tanto que ver con conocer la herramienta, sino con buscar estos espacios de encuentro y hacernos las preguntas que nos atraviesa, porque he pasado muchos laboratorios y cada uno fue una pregunta absolutamente genuina y que me atravesó toda la cuerpa. Una de las cosas que me interpeló la multiplicación del laboratorio Magdalenas en el Bondi fue que ese mismo laboratorio se estaba dando en un territorio de disputa. 2-3 días de laboratorio Magdalenas con su poética crítica y política, con su estética feminista, venía a sumar fuerzas y estrategias a la lucha que estaban dando las mismas compañeras participantes del laboratorio, una lucha por legitimar un espacio específico de mujeres y disidencias, una lucha por despatriarcalizar las prácticas instituidas en el Bondi y en los vínculos entre las mismas compañeras activistas militantes del Bondi. Quienes estén escuchando por ahí, como si tienen la posibilidad de hacerlo, está buenísimo, y contar, como sumar a todo lo que venían diciendo, que te invita también a vernos, a encontrarnos en cosas de que hay compañeras que tienen camino, como las Magdalenas que tenían la praxis, pero sobre todo se genera esta confianza y esta red donde, para hacerlo gráfico, como nos metemos en la pileta y nos zambullimos a eso que no conocemos, sintiéndonos acuerpadas, con mucho amor, que bueno, pueden haber en el camino equivocaciones y demás, pero tenemos cuerpo y compañeras, podemos ir para atrás, para adelante, haciendo y deshaciendo, y eso creo que está buenísimo, que en lo concreto cada una de las que pueda participar de un laboratorio así, que lo haga. Quería nombrar un par de cosas antes. Fer comentaba esto de cómo, de acciones concretas, ¿no? Esto decía de la intervención o la comisaría de la mujer. Creo que en el Bondi, a partir de todo lo que se transitó,
la verdad es que no solamente logramos estar en proceso, porque es continuo y es diaria el despatriarcalizarnos personalmente, con las otras, con les otros, como organización, como comunidad, y creo que parte de esa fortaleza en el proceso ha sido poder tener herramientas muy concretas también al servicio de la comunidad, como en esto los acompañamientos que decíamos, poder generar articulaciones con otros organismos que están al servicio, como Dirección de Género y otras instancias. Poder articular con esos organismos también significa poder acercar o poder ser esta facilitación de la que hablábamos, este puente entre organismos o distintos dispositivos que están en servicio nuestro para dar respuesta a nuestras necesidades, a nuestras opresiones, y que no siempre están tan al alcance. Debería, pero no sucede. Entonces también eso es importante como parte de nuestras acciones concretas y políticas y estéticas y humanas. Bueno, si les parece vamos a ir cerrando entonces. Quería anunciar, perdón, dale, así después ya vamos. Bueno. Nada más. Un par de anuncios, así, esos anuncios al final. Primero que nada, agradecerles a todos quienes están acompañándonos y agradecerles a quienes están viendo esto en la grabación posterior, porque les contamos que este vivo queda grabado y queda en la página de la Red Magdalena Internacional en el Facebook, porque las Magdalenas estamos en más de 20 países. Estamos en Europa, estamos en África, estamos en Centroamérica, estamos en América del Sur, así que los horarios son muy distintos, así que queda acceso con distintos horarios al quedar grabado. También les quiero comentar que mañana nos vamos a volver a juntar en la Red Magdalena, porque mañana sale el lanzamiento del libro, El Teatro de las Oprimidas. Es un libro que escribió Bárbara Santos, quien comenzó todo el Teatro de las Oprimidas, la sistematizadora, la coordinadora artística. No sumisa ni obediente, mujer.